Hola, muy buenas noches. Pues estamos listos para empezar, esperando que pronto empiecen a conectarse. Les recuerdo que Hola Diana, bienvenida. Estoy probando ahora una forma de transmitir y no sé si me estén escuchando. No sé si me escuche. Si me escucho, porfa, mándenme ahí un dedito para arriba o escriban algo ahí, porque estoy probando un nuevo micrófono, ya que la semana pasada pues había mucho ruido. Entonces estoy probando este nuevo micrófono a ver si podemos aislar un poco y que solo se escuche mi voz. Si alguien puede, de las personas que se están conectando, ponerme ahí un dedito para arriba para saber que me están escuchando, estaría bastante bien antes de comenzar. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estoy viendo que sí estamos, ya no se oye el ruido como la sesión pasada, ¿verdad? Es que ya viendo finalizado el video, pues se metía muchísimo la tormenta que estaba pasando como por acá. Entonces, pues obviamente me aconsejaron utilizar un micrófono que pues pudiera ser mucho más eficaz la transmisión. Entonces, al parecer, pues con los deditos ahí que me están mandando, ya me escribió Diana, muchas gracias. Sí, Daniel igual, ya que ya todo se escucha diferente. Margarita también bienvenida. Ya veo ahí más pulgares arriba, entonces quiere decir que se escucha bastante bien. Pues ahora lo vamos a hacer ya así. Se siente raro pues tener aquí un micrófono, pero creo que va a ser funcional. Si hay alguna interferencia o algo, pues también les pido por favor que me avisen ahí en los comentarios para poder tener todo en orden. Vamos experimentando, pero cada vez creo que esto va saliendo mejor. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias por conectarse a tiempo. Seguramente estaremos dándole la bienvenida a más personas, gracias a Dios, que se conectan a este live. Como pudieron ver en las publicaciones, ya tenemos pues programado todos los lunes los episodios de este estudio de la iglesia de Tesalónica, de un estudio pues completamente exhaustivo que nos va a llevar, como habíamos platicado ya, pues algún tiempo, pero que vamos a estar súper atentos, aprendiendo muchísimas cosas de cada uno de los versículos. Entonces, pues como ya saben, esto se transmite en live, en vivo, a las 8 de la noche los lunes, y a las 10 de la noche se estrena, pues evidentemente es la misma grabación, la misma conferencia en YouTube, para quienes no pudieron no escucharlo en vivo o que no tienen, porque aunque no lo queramos, hay muchas personas que no tienen Facebook o que prefieren utilizar YouTube. Entonces, pues a las 10 de la noche estará el estreno también de esto. Ustedes pues lo tienen en vivo. Les encargo siempre pues que lo puedan compartir. Acuérdense que es parte de nuestro ministerio y de todos ustedes, por supuesto, el aprender, pero no solamente quedarnos con el conocimiento, sino ser sensibles para poder nosotros compartir todo esto que aprendemos y que seguramente va a ser de bendición para muchas personas. Entonces, pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una vez más aprendiendo acerca de tu palabra. Gracias, Señor, por esta escritura tan preciosa, tan hermosa y por supuesto tan llena de sabiduría, porque eres tú, Señor, quien la ha revelado a cada uno de tus hijos, a cada uno de los hombres de esta tierra en todas las épocas, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, así como la Biblia lo dice. No necesitamos absolutamente nada más, Señor. Todo lo que tú necesitas que nosotros sepamos, todo lo que hace que nosotros nos fortalezcamos en tu camino, Señor, pues podamos leerlo aquí, estudiarlo, aprenderlo de una forma integral, Señor, de una forma sistemática. Gracias, Padre Santo, por el hambre que también tu Espíritu pone en nosotros por conocerte cada día más, y que estos estudios, Señor, pues sean de bendición para cada persona
que se conecta o que lo vea en diferido. Te damos tantas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, pues ya vamos a continuar. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la sesión pasada, que pues fue la historia de cómo Pablo conoce a la gente de la iglesia de Tesalónica, y como pudimos darnos cuenta, pues fue bastante interesante, ¿no? Creo que fue algo que quizá, como lo comentábamos, pocas veces meditamos de qué manera se empezó a conocer a la gente, de qué manera empezó a conocer Pablo a estas personas, pues para poder fundar una iglesia en esta ciudad de Tesalónica, que como hemos venido diciendo, pues era una de las ciudades más importantes de aquellos tiempos, era una de las ciudades más grandes donde se acumulaba muchísima riqueza y muchísimas nacionalidades, muchos negocios y por supuesto demasiadas culturas, lo que hacía de la misma forma pues tener un mundo complejo y completo en cuanto a corrientes espirituales. Y pues Pablo llegó ahí, pudimos ver, pudimos notar que pues fue muy bien recibido por mujeres, por hombres de diferentes estratos sociales, con diferentes corrientes espirituales, pero por supuesto, y como es natural, y así aconteció incluso con Jesucristo y con todos los grandes personajes que hablan acerca de la verdad eterna que es Dios, pues empezaron a sufrir persecución, y pues nos dimos cuenta de que tuvo que dejar Tesalónica para ir a Berea, y aún las personas que habían complotado en contra de él en Tesalónica, pues todavía lo fueron, como decimos, lo fueron a corretear todavía hasta Berea, pues para hacerle la vida de cuadritos. Y pues nos muestra, ¿no? En una forma muy clara y en una forma muy precisa, que la predicación del Evangelio, el mostrar a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, pues va a traer siempre consecuencias, ¿no? Y esto no te lo digo con el afán de espantarte, ni con el afán de que tú claudiques en cuanto a la predicación del Evangelio, porque pues ese no es el punto verdadero, el punto neurálgico de aprender del Evangelio, pues es poderlo compartir y sin miedo, ¿no? Porque finalmente es Dios quien nos respalda, es Dios quien camina delante de nosotros, y es una comisión que nosotros tenemos desde hace 2000 años, que Jesucristo nos pidió que fuéramos a todas las naciones, que alcanzáramos a todas las personas a través de todos los medios posibles para ser discípulos. La predicación del Evangelio es algo fundamental, y pues lo podemos ver, ¿no? Como esta pandemia, había un meme hace como un año, un poquito más, porque ya ni sé cuánto tiempo llevamos de pandemia, y empezaron a salir muchas cosas curiosas, pero había algunas cosas interesantes, como este meme que hablaba, tenían al diablo y a Jesús platicando de frente, ¿no? con el planeta en el centro, y el diablo diciéndole a Jesús, pues mira cómo hice para mantenerlos a todos en sus casas, cómo hice para mantenerlos a todos con temor, cómo hice para mantenerlos a todos con miedo a causa de este virus. Y Jesús le contestaba, no, pues no, porque finalmente ahora abrí una iglesia, o abrí un lugar de reunión, o un lugar de congregación en cada casa, ¿no? Esto pues nos enseña que finalmente Dios tiene aún esto bajo su control, bajo sus propósitos divinos y eternos, y esto nos ha permitido, pues, así como en nuestros lugares de reunión, quienes han participado y quienes han llevado la palabra de Dios, pues alcanzar aún más, muchas más personas con la predicación del Evangelio a través de las redes sociales. Se tienen ya tantos medios, cuando la Escritura nos enseña que pues son algunas de las evidencias que va a suceder antes del arrebatamiento y de la segunda venida de Jesucristo, que por cierto en esta serie vamos a tratar de una forma contundente y profunda en su momento. Hay que ser pacientes, pues nos da como algunas pistas el mismo Evangelio, ¿no? Decir que el nombre de Jesucristo se predicará en todas las naciones, y esto pues ahora es muchísimo más real por el uso de la tecnología, por el uso de las redes sociales, por el uso de cada una de las cosas que nosotros podemos tener al alcance de nuestra mano, pues para poder tener la predicación del Evangelio. Así que pues yo te animo igual, si consideras que no tienes la facilidad de palabra como para hablar del Señor, pues que compartas estos videos, que compartas estas publicaciones, estos lives,
que pues créemelo, ¿no? A mí me ha pasado que afortunadamente por la misericordia de Dios hay personas que han llegado a escuchar de su palabra minutos antes o quizá horas antes de decidir pues terminar con su vida, decidir claudicar, decidir tirar la toalla, cambiarse a otra corriente espiritual que pues obviamente es engañosa y que tiene falsas doctrinas o filosofías equivocadas. Y créemelo, son una sola palabra, como dice la Escritura, basta para sanar el corazón de las personas. Así que estamos llamados todos a la predicación del Evangelio, estamos llamados todos sí a prepararnos, a aprender cada vez más, a aprender de forma profunda las Escrituras, y que nosotros podamos tener ahora, gracias a Dios, todas estas herramientas que nos permiten difundirlo, ¿no? Así que pues, te animo a que lo hagas. Te repito, tan solo el hecho de compartir, el hecho de hablar acerca de la diversidad de estudios que se han llegado a presentar, pues tanto en tu lugar de reunión como en estos en donde pues tú estás presente, son un arma poderosísima para la predicación del Evangelio. Y bueno, pues lo veíamos con Pablo, que él no pues, tenía a lo mejor pues el Facebook, ni el Instagram, ni Twitter, ni ninguna de estas redes sociales que hacen mucho más posible, ¿no? Compartir el Evangelio a la lejanía, a la distancia, y él tenía que recorrer estas grandes distancias. Lo tuvieron que sacar, como vimos la semana pasada, de Tesalónica para refugiarse, entre comillas, a Berea. Y pues Pablo, en lugar de estar acongojado, estar triste por la persecución que empezó a sufrir en Tesalónica, pues nos enseña, ¿no? De inmediato la Escritura, aquel capítulo 17 del libro de los Hechos, como pues llegando a Berea, lo primero que hizo fue lo primero que hizo también Tesalónica: llegar a los lugares de reunión, llegar a las sinagogas, llegar a las congregaciones y seguir predicando el Evangelio, lejos de que él haya dicho, no, pues me va a volver a ir mal, me van a volver a querer sacar, me van a volver a querer apedrear, van a querer que una vez más yo sea una persona de conflicto, van a querer una vez más complotar en contra de mí con los acompañantes, como ya vimos que se acompañaba de Silas y de Timoteo, etcétera, etcétera. No, pues repitió su patrón, ¿no? Llegar a una ciudad y lo primero que fue a predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio. Eso nos habla del amor que se tenía por las almas, del amor que Pablo tenía por el Señor Jesús, para estar, por supuesto, obedeciendo, ¿no? esta encomienda, este ministerio tan maravilloso y tan poderoso que le dio, que era la predicación de su nombre, y el que mostrara a las personas que había salvación en él, que había redención de pecados, que pues lo vamos a ver también más adelante, cómo se acercaba a las diferentes ciudades como Atenas también, donde había incluso un monumento al Dios desconocido, y que dice, bueno, pues este Dios es a quien yo les vengo a presentar, y pues se convierte en algo maravilloso, se convierte en algo fenomenal de la predicación de Pablo. Entonces pues te animo a que nosotros tengamos ejemplo de Pablo. Lo vamos a ver ahorita en algo bien importante en este tema, que no sé si vamos a terminar hoy, pero porque es bastante amplio, pero que nos da un ejemplo maravilloso del amor que es el que tenía Pablo por la iglesia, el que tenía por las personas. Yo no hace mucho les compartía también a los miembros de la alabanza del ministerio del lugar donde yo me congrego, de Vida Nueva para el Mundo, Toluca, que el amor que nosotros sentimos por nuestro ministerio pues no ha sido más que la consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros en ese ministerio. Eso es algo afortunadísimo, eso es algo que nos llena de cariño, de amor verdadero para con el ministerio, pero invariablemente ese amor tiene que reflejarse por cada una de las personas que servimos. Sería contradictorio y sería absurdo pensar que tenemos amor por el ministerio que Dios nos dio, aquel que confió en nosotros y puso en nuestras manos, y que ese amor se quedara ahí, ¿no? Ya que una de las funciones principales de los ministerios pues es servir a la iglesia, no solamente servir al Señor, sino servir a su iglesia. Entonces no podemos servirles sin el amor a cada uno de ellos, no podemos servirles si no amamos a las personas que están dependiendo de cada uno de esos ministerios, porque finalmente dependen del mover del Espíritu Santo, y nosotros pues solamente somos instrumentos. Y bueno, dice el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses en el versículo 2, pues apenas vamos en el versículo 2 y vamos a encontrar una riqueza maravillosa. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros
en nuestras oraciones. Recuerden cómo Pablo les deseaba a la iglesia de Tesalónica gracia y paz de parte del Señor. Lo analizamos de forma profunda también, de parte de Dios Padre, del Señor Jesucristo, y como dice el versículo 2, ¿no? Que daban siempre gracias a Dios. Él está hablando en plural. Vamos a comprender parte por parte. No solamente es Pablo quien daba gracias, ¿no? Sino la presentación del versículo 1, que es Silvano y Timoteo también. Entonces, en conjunto, en comunión, daban gracias a Dios por todos vosotros, es decir, por toda la iglesia de Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí vamos a detenernos a analizar profundamente de qué nos habla el versículo 2, porque tiene una riqueza importantísima. Primero, ellos en conjunto, como te comentaba hace un momento, daban gracias a Dios por cada uno de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Daban gracias a Dios porque ellos habían tenido la oportunidad de conocerlos y de compartir el evangelio. Es algo que quizá a veces no hacemos. Y te lo quiero poner en un tema mucho más tangible justo en este momento. El ejemplo que a mí me da Pablo, Silvano y Timoteo es las gracias de lo afortunado que yo puedo ser de estarte compartiendo a ti el evangelio. A cada una de las personas que están aquí conectadas, a cada una de las personas que en su momento van a ver esta clase, este video, por supuesto por el Facebook o por el YouTube, yo debería de dar gracias por cada uno de ustedes. Eso evidentemente nos deja un gran ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando recibimos de la palabra de Dios, pues agradecemos a Dios por la escritura, por el expositor, por nuestros pastores, por aquellas personas que nos están alimentando espiritualmente, siguiendo la gran comisión, siguiendo el ejemplo y el mandamiento del Padre. Pero a veces nosotros quienes compartimos la palabra de Dios con cada uno de ustedes, pocas veces hemos reflexionado acerca de lo afortunados que somos. La Escritura a nosotros nos enseña que Dios nos debe de encontrar a cada uno de los predicadores aprobados para que se nos pueda confiar el evangelio que nosotros vamos a predicar. Y pocas veces, repito, reflexionamos en lo afortunados que somos de tener personas que Dios ha puesto en el corazón a través de su Espíritu Santo, el instruirse en la palabra de Dios y poder, por ejemplo, en este caso, conectarse. El instruirse en la palabra de Dios y tomar uno de los lugares para poder escuchar atentamente en nuestras congregaciones, en nuestros lugares de reunión. Y a veces, no quiero decir que todos, o a lo mejor el único en todo el planeta que no lo ha hecho y no ha seguido el ejemplo de Pablo, pues soy yo, su servidor. Pero esto yo te lo quiero enseñar porque es también menester tuyo, como te decía en un inicio, que compartas la palabra. Y muchas veces lo que menos hacemos es dar gracias por cada una de las personas que nos escuchan. No porque me estés oyendo a mí, sino porque lo que sale de mi boca es la palabra de Dios y es guiado por el Espíritu Santo. No podemos dar nosotros solamente gracias porque, ay Dios, a mí me están escuchando 15 personas, 10 personas, 5,000 personas, 2,000 personas, porque soy extremadamente famoso en toda Latinoamérica o quizá en todo el mundo, en todos Estados Unidos. No, la realidad es que nosotros damos gracias a Dios porque ha hecho Él la obra en el corazón de cada uno de ustedes para generar hambre por la predicación del Evangelio. Y dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Si bien es cierto, a lo mejor podría ser sencillo que yo te mencionara el nombre de cada una de las personas que está conectada aquí o que verán en diferido esta sesión, pues a lo mejor es muy difícil que Pablo hubiera podido dar gracias por cada uno de las personas de Tesalónica que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, y no solo eso, encontrar arrepentimiento genuino y recibir a Jesucristo, o en un lugar de reunión que es grande, como en el que yo tengo la fortuna de congregarme, o unos que son mucho más grandes y otros que son incluso denominados mega iglesias. Pues sería una labor titánica dar gracias por cada miembro y por cada parte de los ministerios, por cada persona que los conforma. Y Pablo pues nos enseña aquí dos cosas: sí, la fortuna que tienen y lo agradecidos que están con Dios por lo que el Espíritu ha hecho en el corazón de cada uno de ustedes por tener hambre de la Escritura, y dos,
nos enseña la maravillosa oración acerca de todo lo que nosotros podemos hacer pensando en una iglesia completa, en un solo cuerpo. No necesitamos mencionar a Gerardo, a Margarita, a Diana, a Daniel, uno por uno para dar gracias porque nos escuchan, porque están escuchando el Evangelio a través de los instrumentos que el Señor ha determinado usar, sino que podemos dar gracias a Dios por todo el cuerpo, por toda la iglesia, por todo y cada uno de los miembros en conjunto. Esta gran enseñanza a nosotros nos deja de verdad reflexivos, porque yo algunas veces en algunos otros estudios he cuestionado, por supuesto de una forma didáctica, por así decirlo de alguna manera, cuántas veces nosotros hemos orado absolutamente por todo el cuerpo de Cristo. Pocas veces nos ponemos a pensar que los cristianos que a lo mejor en este momento también están teniendo una reunión en el norte de Estados Unidos, o que en algunas horas los tendrán en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Siberia, en Islandia, quizá en Sudáfrica, en Madagascar, porque en todo el mundo prácticamente está la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado gracias por cada uno de ellos? Y no porque no debamos de dar gracias porque nos estén o no escuchando, sino porque son parte de nuestro cuerpo. Somos miembros nosotros de ellos, así como ellos son miembros de nosotros. Y entonces nosotros debemos de ser lo suficientemente sensibles y tener el corazón de Pablo y tener ese amor que el Espíritu Santo generó por toda la iglesia para poder orar en conjunto. Y eso es una cosa en la que pues la realidad es que nosotros no lo hacemos, ¿no? Hace rato, en el transcurso del día, yo estuve escuchando y leyendo acerca de pues, orar por Afganistán, orar por toda la situación que está ahorita en el Medio Oriente, que si Estados Unidos ya retiró sus tropas. Algunos estábamos pensando que todo lo contrario, que a lo mejor las iba a incrementar, como algunas noticias lo pudieron publicar. Estábamos pensando, o recordamos a los que nosotros nos tocó, cómo la guerra contra Afganistán, pues Estados Unidos los desapareció por completo en cuestión de días, en cuestión de horas, debido a todos los ataques terroristas, etcétera. El poderío militar, el poderío de la guerra, pues es algo que a todos nos simbra, ¿no? En nuestras emociones, pero pues que nosotros también como seres espirituales debemos de comprender que está escrito que esto y muchas más cosas van a pasar, aquellos rumores de guerra de los que hablaba Jesucristo. Ni no nos damos cuenta de que finalmente incluso en esas ciudades, en esos países, pues está la iglesia, ¿no? Hay partes de nosotros que se van a doler y como dice la Escritura, se duele todo el cuerpo. Entonces es bueno sí orar por Afganistán, es bueno sí orar por Haití, por lo que estaba pasando, lo que recientemente también pasó en Colombia, lo que recientemente o de pronto empieza a suceder también aquí en México, en diferentes lugares del mundo. Pues como yo lo he dicho con muchos amigos con los que comparto la fe, el mundo ya no da para más y pues prácticamente estamos a la vuelta de la esquina ya para irnos. Pero nos enseña Pablo que nosotros debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y amar a toda la iglesia, amar a todo el cuerpo. Y así como Pablo nos enseña que tenía la necesidad de orar por cada uno de los tesalonicenses, la Escritura también nos enseña a nosotros que hay muchas más iglesias por las que se oraba en específico. Y te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en Primera de Juan 17:20, si tú me acompañas, el apóstol Juan pues también oraba de esa forma. Mira, dice así, Primera de Juan, perdón, el Evangelio de Juan en el capítulo 17 en el versículo 20. No es Primera de Juan, es el Evangelio de Juan. Y nos vamos a dar cuenta cómo cada uno de los apóstoles, pues evidentemente no solo Pablo, le tenía amor a la iglesia. Dice así, mas no ruego solamente por estos. Perdón, aquí quien está hablando, estoy cometiendo un error, quiero corregirlo. No es Juan hablando, sino se encuentra en el Evangelio de Juan, pero incluso el mismo Jesucristo es quien está hablando en el capítulo 17, en el versículo 20, acerca de esto. Y dice, mas no ruego solamente, es una oración que está haciendo Jesucristo, hombre, al Padre.
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de la predicación del Evangelio. ¿Cómo nos enseña también Jesucristo que estaba orando? Cristo ya estaba orando y rogaba al Padre, no solamente por los que ya lo rodeaban y ya lo conocían, sino por todos los que habrían de ser añadidos. Y nos deja un ejemplo clarísimo y maravilloso de cómo nosotros debemos de dar gracias por cada una de las personas que han conocido a través de nosotros como instrumento y por misericordia de Dios del Evangelio y de Jesucristo. Jesús ya estaba orando por los que habrían de ser añadidos. No nos sorprenda pues que Pablo estuviera orando por toda la iglesia de Tesalónica en conjunto, que ahorita voy a tocar ese tema. En Romanos 1:9, en Efesios 1:16, en Filipenses 1:4, en Colosenses 1:3, y por supuesto en esta carta, la primera carta de los tesalonicenses, nos enseña cómo Pablo seguía orando y tenía en mente cada parte de la iglesia, cada miembro, pero no en individual, como te decíamos hace un momento, sino en lo global, en lo específico. Primera enseñanza: nosotros debemos de ser sensibles para poder orar por todo el cuerpo de Cristo, por todas las iglesias, por todas las ciudades. Si te repito, no es ideal mencionar cada una de las ciudades, sí, por supuesto, cada uno de los elementos que a lo mejor el Espíritu Santo pone en nosotros en nuestra oración, o las situaciones, como en este caso ahorita Haití, Afganistán, ¿no? Sabiduría también para las autoridades, para los presidentes, que finalmente lo que tenga que pasar va a tener que pasar, porque también todo eso está bajo la soberanía y sobre la voluntad permisiva del Señor, que es soberano sobre todos y sobre todas las cosas, que aunque puedan sentirse muy poderosos, que aunque puedan sentirse reyes, que aunque puedan sentirse grandes gobernantes, que aunque puedan sentir que tienen el dominio sobre todos los países, sigue siendo Jesucristo el Rey de Reyes y el Señor de todos esos señores. Entonces, esta voluntad que el Padre tiene ya contemplada, por supuesto, para que las cosas se vayan entretejiendo, que vayan resultando como las profecías, como la escatología a nosotros nos enseña, pues van a ir pasando y no hay manera de poderlas evitar. Esto también está bajo la soberanía del Señor y es fundamental que nosotros podamos orar para que siga haciendo su voluntad. Te repito, es orar por todo el cuerpo, orar por cada una de las personas a las que les compartimos, porque nosotros somos los agradecidos con Dios por darnos el privilegio de predicar su palabra. Segundo ejemplo dice aquí, damos siempre gracias. Te decía al inicio, está hablando en plural. Nos enseña la importancia de orar juntos. No es que forzosamente debamos de orar juntos, que no podamos hacerlo de forma individual, que no pueda hacerlo yo solo en la ducha, que no pueda hacerlo yo solo en la cama, que no pueda hacerlo yo solo de rodillas en mi habitación, en la sala, en el lugar donde a ti te acomode y te acostumbres. Orar no quiere decir que no podamos hacerlo solo. Hay una película súper famosa y que conozco personas que han tomado ejemplo de esa película, que se llama Cuarto de Guerra. Es una película maravillosa, te la recomiendo mucho y la puedes encontrar pues en las plataformas digitales. Y nos enseña cómo es tan importante que nosotros tengamos un lugar para dedicar a la oración, para dedicar tiempo al Padre, ¿no? Para dialogar con Él, que pues dicho sea de paso, y quizá con esto debía haber iniciado, pues la palabra oración viene del griego progeusomai, que significa literalmente dialogar. Y en un diálogo no solamente hay un emisor y un receptor, dependiendo la cantidad de personas hay emisores y receptores. Es un diálogo, es platicar, es hablar con el Señor. Dice Pablo que entre Pablo, Timoteo y Silvano daban gracias a Dios en oración, orando por toda la iglesia, como ya te dije, la de Éfeso, la de por supuesto, Tesalónica. Jesús hablaba con el Padre y dialogaba y oraba, intercedía por ellos y lo sigue haciendo. Hay un diálogo, no necesitamos nosotros ritualismos. Nos enseña el mismo Jesucristo en Mateo 6:7 que la oración no son aquellas palabras o esas vanas repeticiones, porque dice, y orando
O sea, y dialogando en Mateo 6:7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Él sabía que había personas que querían tener una vida espiritual de acuerdo a tradiciones, de acuerdo a la iglesia, por ejemplo, en nuestra época tradicional, o pues, con todas sus letras, pues la iglesia católica, ¿no? Que pues en realidad como no tienen la salvación por la doctrina en la que practican, como no siguen el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre según Juan 14:6, pues la realidad es que se consideran como gentiles. Ojo, toda persona que tenga una vida espiritual que no sea cristocéntrica se puede considerar como un gentil a la luz de las escrituras. Yo sé que esto a lo mejor no es muy sencillo de escuchar o que para muchos no va a ser fácil, pero la escritura es clara. Solamente hay un camino a la salvación, solamente hay un camino al Padre y este es Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿De qué manera a nosotros nos lleva Jesucristo al Padre? No podemos nosotros salirnos de algo distinto a lo que está establecido en su propia palabra. No es la tradición, no son los grandes catecismos, ni las grandes regulaciones espirituales que pueden tener diferentes sectas o diferentes religiones. Es lo que Dios dice que es. Y la voluntad del Padre siempre está y siempre estará establecida exclusivamente en la Escritura. Entonces, dice la Escritura que estas personas pues son gentiles, y dice algo fuertísimo, Mateo 6:7, termina este versículo diciendo que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, a nosotros, ¿qué nos enseña el término dialogar, que es la oración? Pues que nosotros tenemos que dialogar, que no tenemos que usar esas vanas repeticiones de que échate 50 Padres Nuestros, 80 Aves Marías durante 7 días seguidos, de mañana, de tarde, de noche, repite y repite y repite. Jesucristo mismo dice, ¿creen que por su palabrería serán escuchados? Ojo, es lo que normalmente uno hace cuando no tiene una fe sólida ni un diálogo coherente, correcto y muy orgánico con el Padre. Señor, conoces mi corazón. Sabes que estoy en angustia por este proyecto que tengo, por tomar esta determinación. Dios, tú sabes que yo quiero actuar conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Yo te pido, Padre, que me des dirección. Si yo tengo una fe sólida, sabiendo, como dice la Escritura, aquel que busca al Padre tiene que tener elementos suficientes para saber y para creer tácitamente que a quien le estamos hablando está ahí y nos escucha. Entonces yo no tendría que estarle insistiendo, Padre necesito ayuda, Padre necesito ayuda, y me voy a echar 5 alabanzas repitiéndolas, porque sé que así a lo mejor voy a comprar tu atención, voy a pagar porque tú me concedas las peticiones de mi corazón, porque es una manda hacerlo de rodillas sobre tachuelas, o a lo mejor con los nudillos puestos en arena caliente, o latigándome, o haciendo caminatas, o haciendo un montón de cosas. ¿Creen que con eso uno compra la atención del Padre? Dice la Escritura, de hecho, en el siguiente versículo, Mateo 6:8, no hagáis eso, pues semejantes son a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes incluso de que nosotros las pidamos. Antes incluso de que nosotros las pidamos. Esto lo vamos a ver seguramente la siguiente semana en una de las particularidades más interesantes dentro de la oración, de por qué, si Dios sabe de qué tenemos necesidad, por qué Él nos manda a orar, nos manda a dialogar y a pedir. Parecería contradictorio, pero no te pierdas el episodio 4 de Tesalónica, el gran ejemplo, porque seguro vamos a responder todo eso. Lo que yo quiero aterrizar en este momento es que este diálogo, este lugar en donde tú puedes orar al Padre, puede ser en lo individual. Pero, ¿qué ejemplo nos da Pablo en el versículo 2 cuando dice que ellos tres hacen mención de la iglesia de Tesalónica en conjunto? Porque hay mucho poder. Dice la Escritura, y Jesús mismo dijo, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre,
reunidos en mi nombre, no solamente para echar relajo, no solamente pues para convivir, o echar una buena comidita, o jugar un partido a lo mejor de fútbol, no, él habla de que en su nombre, es decir, todo lo que es en su nombre es algo espiritual, todo lo que es en su nombre es una reunión espiritual, es algo que es un tiempo que nosotros le estamos dedicando a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos bendición, porque también nos enseña la Escritura en el Antiguo Testamento que es maravilloso ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Nos enseña Hechos 2 también, cómo la iglesia lo que hacía era sí compartir el alimento, sí compartir la amistad, sí compartir la familia, el hacer un equipo, el hacer iglesia, pero dice que perseveraban ¿en qué? En el diálogo con el Padre, en la oración. Así que gran ejemplo nos enseña Pablo. Pablo no dijo, oh, yo tuve un encuentro, solo yo y no tú, Timoteo, ni tú, Silvano, ni tú, Bernabé, ni nadie tuvo un encuentro como lo tuve yo con Jesucristo. Porque pues, recordemos que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Y Pablo no dijo, solo yo soy el más espiritual, solo yo puedo orar y a mí sí me va a escuchar el Padre, porque yo ya le conozco cara a cara, frente a frente. No, Pablo no se comportaba de esa manera. Pablo sabía que cada persona que había reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tenía el mismo espíritu que habitaba en él. Si tú te preguntas, o tú dices, wow, yo admiro mucho a mi pastor cómo predica la palabra. Yo admiro mucho a ciertas personas cómo escudriñan las escrituras y nos enseñan. Yo admiro mucho a las personas que nos dirigen en la adoración y en la alabanza. El servicio que tiene mi pastor, mi pastora, mi amigo, mi amiga. Ojalá que Dios me usara de esa manera. Yo te quiero decir que es lo mismo con Pablo. Todo el espíritu que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvieron los más grandes personajes de las escrituras, es el mismo espíritu que vive en ti y en mí. Y Pablo nunca dijo, yo soy el más espiritual, no. Él sabía la importancia de habitar juntos en armonía y, como dice Hechos 2, también perseverar en la oración. Entonces, yo te animo a que si en tu lugar de reunión empieza a corregirse esto de la pandemia y empiezan a volver a tener reuniones de oración, yo te animo a ir a las de alabanza, a las de adoración, porque es maravilloso, es en serio dialogar. Cuando nos dicen, vamos a ver el partido de fútbol aquí todos en la iglesia y por supuesto que absolutamente no tiene nada de malo, y algún día tocaremos los ejemplos de tan rigoristas y tan legalistas de que pues, la gente se ofende porque quizá pasas un partido de fútbol para habitar en armonía con tus hermanos. Bueno, pues eso algún día lo tocaremos. Y la gente, todos van. Y ¿saben qué? Vamos a hacer campañas de algo que le guste normalmente mucho a la gente, y todos están prestos para ir, todos están listos para ir. Pero cuando te dicen, a ver, hermanos, hermanas, vamos a reunirnos para orar 2 horas, 3 horas con el grupo de alabanza, vamos a adorar al Señor, vamos a interceder unos por otros. Cuando te piden incluso en el servicio, con todo respeto y con mucho cuidado, levanta tu mano para orar por la presentación de un niño, por una persona que inicia su carrera, porque la persona que tienes al lado, muchos son así de, a mí quítate de aquí, o no, yo qué le voy a estar, yo por qué voy a estar orando por él. Pues a veces incluso hasta cuando los pastores nos animan a abrazar a nuestras propias familias, nos negamos, ¿no? Nos sentimos como incómodos, a veces hasta para levantar las manos, a ese tipo de cosas, a esos diálogos íntimos con el Señor, no le queremos entrar. ¿Y sabes qué? Es lo más maravilloso que puede haber. Hacer iglesia es algo precioso, pero estar en diálogo con el Señor, orar al Padre, es un privilegio. Es algo que nosotros podemos hacer en todo tiempo y en todas formas. Lo vamos a ver también en el episodio 4. Si de verdad hay características de que a mí Dios no me escucha porque no me pongo de rodillas. A mí Dios no me escucha porque no inclino el rostro. A mí Dios y no te va a escuchar porque no te descubres la cabeza, porque no traes un velo. Quites esa gorra porque está en la casa de Dios y Dios no puede escuchar sus oraciones si tienes una gorra como si estuviera hecha de un plomo aislante, no sé, espiritual,
que impidiera, ¿no? Vamos a ver lo que verdaderamente impide que nuestras oraciones no pasen del techo. Se va a poner muy bueno. Entonces, yo con esto te quiero animar a que todas las reuniones de oración a las que puedas asistir, todas las veces que tú puedas orar, practica con Dios. Es un diálogo. Yo también les he comentado muchas veces que es tan maravilloso a veces estar orando al Padre y estar platicando, que igual a veces yo me imagino a Jesús, por ejemplo, así con los... Ay, le estoy pegando aquí el micrófono, no sé si se escucha, pero a lo mejor con los brazos cruzados, ¿no? También esperando en estos grandes momentos de diálogo, grandes momentos de oración, decirnos, ¿no? Quizá, lo digo entre broma, pero de verdad que puede ser muy real. A ver a qué horas te callas, ¿no? También porque yo tengo algo que decirte y eso es maravilloso cuando lo entendemos. Guardamos silencio, estamos en nuestro cuarto de guerra, estamos en la habitación donde podemos orar, donde tú lo determines, estás en el auto, platicando con el Padre, pero tiene que llegar un momento en que nosotros también guardemos silencio porque vamos a encontrar que Él también quiere hablar con nosotros. Por eso es un diálogo. No soy yo el emisor y Dios el receptor y se acabó. ¿Tú crees que Él no tiene más cosas que decirnos a nosotros? Alguna vez yo reflexionaba acerca de esta oración, y estas 40 días y 40 noches que Jesucristo estuvo en oración y ayuno, yo me preguntaba y dije, bueno, ¿y qué tanto le decía, no? A veces nosotros estamos orando 2, 3 minutos, 5, ya si tienes mucho sueño, creo que duras 30 segundos, o no lo sé. Y a veces ya no tienes como más palabras, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le estará diciendo, no? 40 días y 40 noches Jesús a Dios. Y esas oraciones largas, genuinas, por supuesto, porque ¿qué le dirán? Y pues reflexionando te das cuenta de que oración, progeusomai, es diálogo. Jesús no se la pasó hablando, Jesús también se pasó escuchando la voz de Dios. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo a nosotros nos empieza a hablar. Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios. Y eso nos lleva a reflexionar sobre algo en nuestro espíritu. Y de nuestros labios van a salir a lo mejor un cuestionamiento, una pregunta válida, siempre con respeto, pero también con confianza, porque Dios es nuestro amigo y nuestro Padre. Y empezamos a orar y empezamos realmente a dialogar. Y ha habido hay veces que los diálogos son duros, ¿no? Y que Dios dice, a ver, ya, guarda silencio, ahora me toca hablar a mí. Como esta canción que siempre he recomendado de Marcos Vidal, que se llama Buscadme y viviréis. Donde obviamente llega un momento donde Dios le habla a la persona que antes estuvo hablando con él y dice, ahora tú me vas a contestar a mí. Y han sido momentos de confrontación, sí, pero que han derivado en una bendición absoluta. Y platicar con Dios no puede haber una mejor experiencia. Si tú dices, no, para mí es aburrido, es difícil que yo dé gracias, es difícil que yo me ponga como Pablo a dar gracias siempre por todo el cuerpo de Cristo. Es más, a veces no doy gracias ni por los huevitos revueltos que me como en el desayuno, ni por el juguito de naranja. A veces no doy gracias ni porque desperté. Todos son hábitos. Y el diálogo se tiene que volver un hábito para ti y para mí. ¿De qué otra manera crees que podemos verdaderamente aprender a escuchar la voz de Dios? Que por cierto, tengo un escrito que sé que varios de ustedes ya han leído. Si te interesa, escríbeme por favor y con gusto te lo mando. Son unas cuantas páginas que seguramente te van a ayudar a comprender más todo acerca de la voz de Dios. Tiene una voz. Y si tiene una voz, no solo fue autoritaria, ni es para que nos señale, ni es para que nos diga, tú estás en pecado. No. Dios tiene una voz, en primer lugar, la más tangible, que es esta, su palabra, la Biblia. Pero tiene además otra voz que a nosotros nos llena en el espíritu, que nos hace comprender cosas, que nos da sabiduría, que nos da inteligencia, que nos da comprensión, que nos da revelación, que nos inspira. Y cuando nosotros aprendemos a hacerlo, es porque nosotros ya tuvimos práctica. Porque nosotros queremos, no me digas que no quieres saber cómo suena la voz de Dios en tu vida. Nos evitaríamos muchísimas cosas. Si aún cuando los que tratamos de aprender cada vez más acerca de la voz de Dios,
Todavía la regamos, todavía hacemos nuestra voluntad, todavía nos confunden las voces del mundo, todavía nos confunde la voz del acusador, todavía nos confunden y nos meten en problemas, y en confusiones, y en depresiones, y en tristezas, y en desánimo. Aun cuando tratamos de hacerlo, a veces todavía nuestra carne nos gana. Nuestros oídos carnales a veces se fortalecen más que los espirituales. Y yo decía no hace mucho, el fortalecimiento del espíritu, en la comunión con el Padre, nos va a hacer invariablemente que el Espíritu esté siempre sobre nuestras emociones, siempre el Espíritu sobre lo que nosotros queremos, siempre la voluntad de Dios sobre lo que nosotros queremos. Pero esto solamente lo vamos a poder realizar con práctica, dialogando, platicando. ¿Cómo se conocen dos personas? ¿Se gustan? ¿Se atraen una pareja? ¿Ven que tienen algunas cositas en común? Y se casan. Y nunca platicaron, y nunca dialogaron, y nunca se conocieron, y nunca estuvieron hablando de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que quiero, de lo que no quiero, de mis planes, de mis sueños, de mis proyectos. Todo eso se da no con una conexión telepática, no nada más porque me gustó el color de sus ojos, o la estatura de este varón, o a lo mejor la forma de adorar de una persona. No, siempre tuvo que haber un diálogo para conocer la profundidad de aquella persona que va a ser tu pareja, de aquella persona, o a lo mejor no, porque también a través de este diálogo tú pudiste decir, no, pues paso, ¿no? Tengo un desespero impresionante para encontrar a lo mejor una persona, y no porque físicamente me atraiga, ya quiere decir que esa persona es la que Dios puso en mi camino, porque además si no hubiera sido voluntad de Dios, Dios no la hubiera puesto en mi camino, y como se atravesó en la cola de las tortillas frente a mí, entonces sí es la mujer que Dios tiene para mí, o el hombre que Dios tiene para mí, ahí en la cola del cine. No. El conocimiento amplio de las personas, tuvo que venir por el diálogo. Lo mismo es con Dios. Y debemos de tener un ferviente anhelo por conocerlo, porque levantamos nuestras manos, estudiamos la palabra, nos conectamos a los lives, etcétera, etcétera, y eso está bien, está perfecto. Pero hay que conocer de primera mano la voz del Señor, la voz de Dios. A veces yo tengo un lenguaje muy coloquial, ya también muchas personas me conocen. Y es muy bueno que tú, a través de nosotros, que somos instrumentos por la misericordia de Dios para enseñarte acerca de Él, aprendas. Pero hay muchas cosas que Dios tiene que decirte a ti solito, a ti solita, que no me las va a decir a mí para que yo te las enseñe, que no se las va a enseñar a nadie más, sino que Dios te las quiere decir en persona, te las quiere decir en particular. Y es aquí cuando yo digo, ¿qué necesidad de estar masticando el chicle de alguien más? No sé si me estoy dando a entender. No me lo tomes a mal. No es que yo estoy masticando un chicle y te doy un chicle masticado a ti. No, el Señor a nosotros nos muestra qué debemos enseñarte a través de todos estos lives o de todos nuestros estudios en las congregaciones por la guía del Espíritu Santo. Pero créeme, hay mucho que a mí no me va a decir ni a tu pastor, pero que sí te va a decir a ti. Y en conjunto más. Hacer iglesia es algo maravilloso. No es siempre tan fácil. No es siempre lo más sencillo. Y menos en una iglesia grande. Y menos en una iglesia gigante. En estas que te decía al inicio, mega iglesias. Pero es algo maravilloso. Es algo que nosotros tenemos que aprender de la iglesia de la época de Jesucristo. Habitaban juntos en armonía. Perseveraban en la oración, se ayudaban unos a otros. Yo sé que hay lugares de reunión donde una vez cada mes, una vez cada 2 meses, quizá cada 3, dicen, bueno, esta vez terminando los servicios, y los lugares que tienen la posibilidad, todos nos vamos a quedar, ya acabó el servicio, ahora cada quien trae tortas, otros traen tortillas, otros traen molito, otros traen chicharrón, otros traen aguacate, otros traen pozole. Ya me dio hambre, híjole, qué rico. Y todos a convivir, y alguien más trae aguas de sabor, etcétera, etcétera. Y es convivir, ya no es de que, ay, vamos ahora todos a poner atención al mensaje, vamos a tomar nuestro tiempo de alabanza, de oración, vamos a nosotros a poner con nuestro corazón dispuesto las ofrendas en el alfolí, los diezmos. No, ahora es convivir, es hacer iglesia, es dialogar entre nosotros, el conocimiento profundo de cada uno de los miembros. Lo mismo sucede con Dios, y Pablo nos enseña.
Damos, plural, siempre, gracias a Dios, el privilegio de poderles enseñar, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siempre, siempre, siempre que ores, acuérdate del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de Él, yo soy parte de Él. Si un miembro se duele, dice la Escritura, todo el cuerpo se duele. Y muchas veces somos indiferentes. Muchas veces estamos solamente pensando en nosotros. Pero la cabeza del cuerpo, que es Cristo, a nosotros nos enseña que somos parte de algo integral, de algo de lo que nosotros no nos podemos separar. Y te repito, si se duele un miembro, se duelen todos. Y hay muchísimo dolor en el cuerpo del Señor. El apóstol Pablo, junto con Silvano y con Timoteo, nos dejan este gran ejemplo en el versículo 2. Siempre hacer memoria. Siempre hacer memoria de la iglesia. Siempre hacer memoria. Y te repito, en Filipenses 1:4, Efesios 1:16, Colosenses 1:3, Colosenses 4:12. En todos estos ejemplos, en Romanos 1:9, Pablo siempre oraba por la iglesia, siempre hacía memoria. Y hay unas oraciones de Pablo maravillosas, unas así que clamaba al Señor no solo por la iglesia, sino porque esa iglesia estuviera llena de sabiduría, del espíritu de sabiduría de Dios, para poder seguir aprendiendo. Eso es algo conmovedor del apóstol Pablo. Te repito, él pudo haber dicho, yo ya tuve un encuentro genuino con Jesús, yo lo vi cara a cara, yo oí su voz, yo hablé con él, déjenme a mí orar por las iglesias, ¿no? Él sabía que el espíritu que vivía en él y con el que se había encontrado era el mismo espíritu que vivía en Silvano, en Timoteo y en todos los demás seguidores de Cristo. No porque alguien esté en eminencia quiere decir que tiene una porción doble o triple o cuádruple del Espíritu de Dios. Dios no trabaja así. Tenemos la misma calidad como hijos suyos, el mismo amor del Padre que no se aumenta ni disminuye, un amor perfecto, porque todos nosotros somos adoptados y sellados con el mismo Espíritu. Dialoga con el Padre. Orad sin cesar, decía el apóstol, sin parar. En todo momento que tú tengas, saluda a tu papá, saluda a Dios, saluda a Jesús. Dile, Dios, te amo. No así, yo cuando, por ejemplo, de mi prometida recibo así un mensajito de la nada de mi amor, te amo, no, pues a mí me hace sentir súper especial. Es algo tan hermoso. Yo no me imagino cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, desde lo más profundo de su espíritu voltea al cielo o baja la mirada o de la nada le dice, Jesús, papá, te amo, gracias. Si nosotros, siendo carne todavía, nos emocionamos en nuestras emociones, yo no me quiero imaginar el corazón de Dios cada vez que alguien voltea y le da gracias por algo. Cada vez que alguien toma del hombro a otra persona y te dice, vamos a darle gracias, vamos a orar, vamos a una reunión de oración, vamos todos a platicar como iglesia, como un solo cuerpo con el Padre. Eso es maravilloso. Hay particularidades en la oración que vamos a estar en los siguientes episodios viendo y analizando, pero en este versículo 2, estas tres enseñanzas son simplemente maravillosas. El apóstol Pablo, ni por supuesto Dios, no se equivocó en poner cada letra, cada signo de puntuación, cada párrafo en la Biblia, porque en nosotros nos deja una riqueza maravillosa que hace que todo empiece a tomar un sentido mucho más sólido en nuestra vida cristiana. Entonces, para terminar, te lo leo una vez más, damos siempre gracias, en plural, como iglesia, siendo agradecidos con Dios por aquellos que tienen hambre de escuchar su palabra, por aquellos a los que Dios ha puesto para que puedan escuchar su palabra, haciendo memoria, es decir, recordando de vosotros en nuestras oraciones, siempre orar por el cuerpo. Te adelanto, dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Esto viene a ser algo maravilloso.
Porque si tú has tenido la oportunidad de compartirle a alguien el Evangelio, no te quiero espolear, no te quiero arruinar el siguiente mensaje que vamos a analizar. Pero si has visto un progreso en su vida, si ha cambiado su forma de ser, si has visto que esa persona a la que tú le compartes ha madurado, ha crecido en el Señor, ha cambiado verdaderamente por el poder del Espíritu Santo, es algo de lo que tú no te tienes que olvidar, porque ahora también va a ser responsabilidad tuya sostenerlo en oración. Va a ser responsabilidad nuestra que cada uno de ustedes siga con hambre del Señor. Acordándonos, dice, sin detenernos, sin cesar delante de Dios. No nada más entre los amigos de que me acordé de una persona que le compartí, no, sino delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hay obras que van a ser manifiestas. Es maravilloso lo que nos tiene todavía preparado como enseñanza del Espíritu Santo a través de los siguientes versículos de este primer capítulo. Y bueno, pues creo que con esto podemos dar por concluido el episodio 3. Hay mucho todavía que decir. Vamos a ver más en específico ahora sí un poquito para que estés listo la siguiente semana y empezar a apuntar ahora sí, digamos que en orden las particularidades de la oración, que como introducción en el versículo 2 pues nos da estos 3 parámetros. Y pues quiero agradecerte tu presencia, gracias a Dios por tu vida, gracias porque tú tienes hambre por conocerle más profundamente, gracias porque tú sé que vas a poder también aprender mucho y compartir esto que evidentemente no es mío, sino es parte de Dios para la edificación de su iglesia, para la edificación de su pueblo. Te animo que al ratito que ores antes de irte a dormir, des gracias a Dios por todas las personas a las que les has compartido. Des gracias a Dios porque te ha permitido encontrarte calificado para que Dios confiase en tus manos la predicación del Evangelio, pero por sobre todas las cosas te animo a que des gracias por todo el cuerpo, porque somos parte de ese cuerpo, no estamos separados y ese cuerpo está en todo el mundo, atravesando adversidades, pero por supuesto también llenos de bendición. Así que pues vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú eres bueno, porque tú nos instruyes, Padre. Gracias por este libro maravilloso, Señor, que como dialogábamos contigo hace rato, es Dios la palabra profética más segura, donde no podemos nosotros separarnos, de la que no podemos nosotros separarnos, ni a izquierda ni a derecha, Señor. Te pido, Padre Santo, por cada persona que escuchará esta enseñanza, que escuchará este mensaje, que tu Espíritu Santo ponga semillas de vida, ponga semillas, Padre, que den gran fruto para la predicación de tu palabra, que todo el conocimiento, Señor, no se quede en una pantalla, no se quede anidado solo en nosotros, sino que sea expandido. Dios, te damos gracias, Dios, por todo el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por toda la iglesia en este mundo. Gracias, Señor, porque no somos únicos, sino somos una gran nación. Gracias, Padre, por cada persona que ha llegado hoy a tus pies. Gracias, Dios, porque tú sigues mostrando tu amor y tu misericordia a todo el mundo, Señor, como dice Juan 3:16. De que tus promesas, Señor, están ahí para quien quiere asirse de ellas. De que Dios, tu voluntad y tus propósitos están ahí para quien quiera seguirte. Y tú no te has cansado, Señor, de hablarnos. Tú no te has cansado de manifestarte a nuestra vida y a la vida de todo el mundo para que podamos nosotros hallar oportuno socorro, Señor, un arrepentimiento genuino y podamos ser parte de tu reino. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, en unión, Señor, por todo el cuerpo, por cada iglesia en este planeta, Señor, por cada iglesia en la tierra, que sea tu Espíritu Santo derramándose, Señor, de una forma sobrenatural. Que, Padre, nosotros podamos comprender que estamos ya en los últimos tiempos, que esos rumores de guerras, Dios, son cada vez más evidentes, que las señales empiezan a cumplirse, y eso, Señor, lejos de llenarnos de temor, que nos llene de esperanza y de gozo, porque sabemos que pronto estaremos cara a cara contigo. Quita de nosotros, Señor, cualquier angustia y suplántala, Señor, por una fe perfecta, aquella, Señor, que sabe que tú ya has hecho las cosas. Esa fe, Señor, que demuestra que nosotros somos hijos tuyos. Que Dios, que pronunciando, al tener una petición, Señor, al alabar tu nombre, Señor, al adorar tu nombre, sabemos que tú nos escuchas. Que no hay palabrería, Padre, que pueda comprar tu atención, sino que tú ya prestas atención a aquellos que de todo corazón te buscan.
y que creemos que estás ahí escuchándonos desde tu trono. Gracias, Dios, te damos. Permite que tengamos una noche de descanso, Padre, en tu presencia, en el Espíritu, Señor. Te bendecimos y honramos tu nombre. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén y amén. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana y en las redes sociales vamos a estar compartiendo un poquito de los temas que vamos a ver. Yo les animo a que también inviten gente. Y si hay alguien que no pudo escuchar este mensaje, que ustedes conozcan, se va a estrenar o lo van a poder ver ya en repetición aquí en unos minutos en la página de Facebook. Pero si no, a las 10 de la noche está programado como estreno, no como en vivo, sino como estreno, justamente este mismo mensaje por mi página de YouTube. Que Dios les bendiga y pues bueno, que tengan una excelente noche, una maravillosa semana. Estoy para servirles. Cualquier duda, cualquier comentario, ahí me lo pueden dejar y en la medida de lo posible estaré respondiendo. Que Dios les bendiga a todos y que tengan muy bonita noche. Cenen rico. Bye bye.